Buenas noches, bienvenidos al Banquillo, gracias por estar con nosotros acompañándonos hoy en un programa especial que nos va a permitir tener un enfoque de lo que hemos vivido en el 2025 y los grandes desafíos del 2026, hablando del tema económico y financiero del país, más allá de todas las aspiraciones que como buenos hondureños se tienen en un año que hay mucha expectativa en este 2026. Hay que revisar con qué contamos financieramente para que muchos proyectos, para que una serie de obras y grandes retos que se propusieron durante este 2025 y yendo hacia atrás también sean una realidad, porque hay mucho proyecto que no es de uno, dos, ni de un cuatrienio, que son proyectos que se ejecutan a largo plazo. Y quizás este es el gran problema de los hondureños, que queremos la solución de lo que pedimos y planteamos hoy, mañana, entendiéndolo desde luego en el tiempo. Y hay cosas que en el tema económico no funcionan así, es asunto de planificación. Y hoy tenemos a dos hombres ligados a la planificación, a los números, a la economía y finanzas, Sergio Cepeda y Henry Rodríguez, ambos catedráticos universitarios en el tema económico y financiero, con una amplia trayectoria en procesos de investigación científicos económicos, porque aquí somos muy dados a hablar sin tener un conocimiento claro de una área que es ciencia casi que precisa. Doctor Rodríguez, buenas noches y gracias por haber estado también junto a Sergio en este acompañamiento 2025 y ahora en el 2026 esperamos que también ustedes sean parte de esa fuente que nos ilustra. Bienvenido. Con todo gusto, Chendo, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Sí, primero Dios. Honduras, todos queremos aportar algo. Sí, sobre todo porque ¿cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué se debe hacer? Ya vamos a tener unas proyecciones de la investigación que ustedes han tenido, pero en principio quiero esos conceptos generales. Bueno, estamos cerrando el año con una relativa estabilidad macroeconómica, pero con incertidumbre. Los agentes económicos están muy precavidos. Hay una caída en el consumo en un mes de diciembre, que es el mes donde por ese salario extra que reciben los trabajadores se motiva y se dinamiza el consumo. Hemos visto que la empresa privada está reportando una caída abrupta en la actividad económica, sobre todo en las ventas. No repunta porque todavía nos está pasando factura esa incertidumbre que nos está ocasionando la situación política del país. Sergio, bienvenido, buenas noches. Y eso político, independientemente de cómo se ha llevado el tema, sí nos va a generar un antes y un después a observar con mucha precisión. Buenas noches, muchas gracias nuevamente por la invitación y principalmente poder conocer esos aspectos económicos que están vinculados a este cierre del año. Realmente, como bien mencionaba el doctor Rodríguez, hemos mantenido una cierta estabilidad macroeconómica porque en temas de inflación, temas de crecimiento económico, el tema todavía del tipo de cambio, que fue uno de los elementos que estuvo presente el año pasado, y lo mismo las reservas internacionales se han venido estabilizando. Ahora, ¿cómo deberemos plantear para los que van a ejecutar desde el área de planificación este 2026? Porque hay un punto que lo hemos olvidado, no tenemos presupuesto. Hay una proyección de cuánto se pretende aprobar, pero habrá que ver cuáles son las prioridades de la nueva administración del país, doctor Rodríguez. Bueno, el gobierno que reciba no va a encontrar una situación fácil. Es que seguro que va a encontrar algo muy parecido a lo que encontró Libre, porque eso ocurre cuando hay un periodo de transición y un gobierno sale y es otro diferente el que asume. Entonces, este gobierno, los pocos recursos con que cuenta, los va a destinar a cubrir esas deudas de corto plazo, esos compromisos que tienen en la deuda flotante, tratar de avanzar lo mayor posible. Incluso estamos en ese, todavía no se sabe si se van a pagar sus prestaciones o no, aunque la mayoría de la población está en contra de ello, pero hasta que salgan se va a saber. Entonces, ese gobierno va a encontrar una situación difícil,
primero tendrá que consolidar en el Congreso, y hay que verlo también como una oportunidad, porque se puede dar la factibilidad de ajustar el presupuesto de la República a los planes del gobierno entrante. Entonces, primero aprobar el presupuesto, una vez que tenga la certeza de quién es el ganador, empezar a conformar su gabinete económico y empezar a trabajar ya desde antes. El gabinete económico, integrarlo es fundamental, hablando de la transición, para revisar qué tenemos y qué hacer con eso que tenemos, porque habrá, y ya vamos a ampliar sobre esto, quiera tocar siempre los acreedores y la cooperación externa, doctor. Estos van a estar siempre encima, ¿no? Pero el primer paso es consolidar un gabinete bajo los principios de la meritocracia, dándole oportunidad a los mejores hombres y mujeres con los que cuenta cualquiera de los dos partidos que gane. Hay gente experimentada, capaz, con transparencia, con rendición de cuentas, buscar las personas idóneas, porque cuando no se ponen las personas que tienen el suficiente expertise, ese costo de aprendizaje tiene, pudiéramos decir, repitiendo la palabra, tiene un costo para la sociedad, un costo económico y un costo social. Y retrasa el accionar del gobierno. Entonces, como primer punto es consolidar ese gabinete. Esperamos que se haga de manera juiciosa, porque también tenemos un gobierno sobredimensionado. Se cuentan más de 120 instituciones del gobierno y algunas repiten el accionar de las otras. Entonces, esperamos que en el corto plazo el futuro presidente nos presente un plan concreto de cómo va a abordar la situación del país. Va a ser una situación compleja los primeros meses del año. Esperamos que allá para abril, mayo ya se empiece a estabilizar, porque empiezan a fluir los ingresos producto de los impuestos y el gobierno puede empezar a hacer sus planes de desarrollar sus proyectos. Eso sería lo que tiene que afrontar de inmediato cualquiera de los dos candidatos que tienen mayores posibilidades de triunfo. Ahora, ¿cómo debe ser esa selección para darle la certeza y la seguridad que al menos ahora sí vamos por un buen camino en procesos de planificación? Porque de ahí va a depender todo lo que se quiera plantear en materia de seguridad ciudadana, de educación, de salud, de infraestructura. Si seleccionamos a buenos agentes, a personas que tengan la expertise necesaria y con el deseo de trabajar e incluso, Sergio, de afrontar dificultades, porque como dice el doctor Rodríguez, no es que vamos a encontrar miel sobre hojuelas, siempre pasa. No, claramente que aquí viene un reto precisamente de poder elegir a ese gabinete económico, y aquí hay dos puntos importantes que quiero resaltar, que uno de ellos es que se debe basar en la meritocracia. No podemos seguir poniendo precisamente secretarios de Estado por afinidad de compadrazgo, que eso realmente muchas veces nos pasa factura. Y lo otro es precisamente que tiene que tener un expertise en el área donde va a estar, porque no podemos improvisar ni mucho menos seguir asumiendo ese costo de aprendizaje, lo cual debilita precisamente el tema de las instituciones. Y yo voy a sumar dos elementos muy importantes que debemos también tener en cuenta al momento de conformar este gabinete económico. Y es que una de ellas, como usted bien lo mencionó, es ir en aras precisamente de mejorar la planificación a nivel de país. Y esto lo vamos a lograr precisamente mejorando el tema de la institucionalidad que hay en el Estado, precisamente en estas secretarías que realmente cumplan con el deber que deben cumplir y que de una u otra manera permitan que el ámbito económico, el ámbito social y otros vaya realmente encaminado hacia ese objetivo que se quiere perseguir durante estos próximos 4 años y querer consolidar precisamente esos aspectos. Y otro punto muy importante es recuperar la confianza en las instituciones, porque sabemos que hay muchas instituciones del Estado que realmente han perdido esa confianza por parte de la institución, y es algo que nosotros en nuestros estudios de la universidad lo hemos demostrado precisamente con esa percepción que tiene la población en torno a las instituciones. Y qué bueno este elemento, ¿verdad? Recuperar la confianza, porque en la medida que esa confianza se recupere, cuando hablamos de instituciones en donde están,
por ejemplo, en el área que ustedes conocen, el tema de la recaudación, hay que tener esa empatía para que la sociedad también se sienta con la seguridad que lo que aporta va a buen recaudo. Pero hay algo interesante, que esa es la primera prueba que va a tener el presidente. Primera prueba fuerte. La consolidación de un gabinete. ¿Por qué? Porque hay muchos ya que se están autoproclamando ministros, secretarios de Estado, y que no tienen muy buena imagen dentro de los partidos. Ya en y es en todos lados que pasa. Sí, entonces, ¿cómo él va a saber escoger las personas idóneas con transparencia? Ojo, con combate a la corrupción. Hay muchos que ya dicen, yo voy a ser ministro, y óigame, y tienen una cola terrible, ¿no? Entonces ese es el reto del presidente, que cómo va a desechar esos parásitos del gobierno, porque esos son parásitos, que viven de la cosa pública, que eternamente pasan mamando de la teta del gobierno. Entonces, que nos demuestre de qué está hecho en ese primer paso. Con ello vamos a ir recuperando la institucionalidad. Otra debilidad que hemos visto en los gobiernos es que no hay articulación entre los diferentes ministerios. Todos tienen un quehacer fundamental, pero lo hacen de manera aislada. No coordinan actividades unos con otros. Y aquí creo que hace falta una figura como de un ministro de la presidencia con esa capacidad, donde el presidente de la República descanse en él, que confíe en él y que sea él capaz de coordinar todas las actividades de los ministerios. Eso va a ser indispensable para lograr una ejecución eficiente del presupuesto. Y como digo, otro paso, ya cuando tengamos el presupuesto, tengamos el gabinete, hay que ir al Congreso y empezar a generar toda la normativa necesaria para apoyar esa actividad del gobierno. Reformas. Reformas. Es necesaria una reforma fiscal integral. ¿Cómo debe plantearse una reforma fiscal integral en donde todas las partes se involucren? Aquí el sector privado es un actor fundamental, pero estamos saliendo de una administración de imposición. Quiero esto y punto. Pero cuando se plantea esto, doctor Rodríguez y Sergio, ¿cómo debe llevarse a la Cámara Legislativa un planteamiento en el escenario actual? La palabra es consenso, participación ciudadana, un gobierno líder del desarrollo. En economía nosotros decimos que el gobierno va adelante, va generando todas las políticas públicas y la normativa para impulsar un proceso de desarrollo. Atrás viene la empresa privada, la sociedad civil apoyándolo. O sea, es como un camino donde todos tenemos que acompañarnos. No es imponiendo las cosas como se pueden alcanzar y lograr. Tenemos que aprender de los errores que se han cometido. Hay que generar consensos. Esos consensos entre las diferentes bancadas del Congreso Nacional, que son los que promueven las leyes y las aprueban, la empresa privada, el gobierno, la academia, que tiene mucho que aportar. Hay que lograrlos, hay que trabajarlos desde un inicio. Un gobierno de diálogo abierto que escuche a la ciudadanía es lo que se requiere, ¿no? No imponiendo las cosas. Podemos aprender de los fracasos. La represa que se quiso construir en la costa norte, que fue imposible hacerlo por falta de consenso. Las cárceles, la que se iba a construir en La Mosquitia, en las Islas del Cisne, ante la falta de consenso no se lograron. La misma ley de justicia tributaria. Entonces, ese camino impositivo, ya vimos que no es el correcto, que de esa manera no se va a lograr avanzar. Muy bien, quedamos pendientes con el punto de vista de Sergio Cepeda a propósito de esa selección que se debe tener y al mismo tiempo la gran reforma en materia fiscal, en asuntos de economía que deben revisarse sin imposiciones en la nueva administración. Ya volvemos. Punto sobre la mesa y la gran propuesta de cambio y reformas en materia fiscal que entrarían en discusión bajo un consenso. ¿Cuál es la propuesta que se tiene desde la academia? Lo analizamos aquí en Al Banquillo. ¿Cómo encontrar los consensos para lograr éxito en materia económica a nivel de país, de tener inversión local y extranjera fluida,
de tener crecimientos económicos sostenidos más allá de ese 4% que ha sido lo que nos han vendido como la gran salvación de nuestra economía, cosa que no es así. ¿Cómo aprovechar el tema de las remesas, que es gran parte la salvación de nuestra economía, Sergio? Bueno, en este sentido es importante que de que comience este nuevo gobierno haya una articulación plena entre el sector privado, el mismo gobierno, el tema de la academia, que es fundamental precisamente para poder evaluar y precisamente respaldar de manera científica las propuestas que se hagan y claramente el consenso de la sociedad civil. En ese sentido, al momento de que nosotros empezamos a generar precisamente ese diálogo abierto, esas sinergias que deben existir y que nosotros no podemos tener un punto en el cual vamos a estar disasociados, es donde se van a lograr las cosas, principalmente en el tema de poder ver hacia dónde queremos avanzar como país y que cualquier reforma que se haga vaya orientada precisamente a esa senda de desarrollo que nosotros queremos lograr. Y este es un punto importante porque aquí hay que aprovechar muchos elementos que son importantes al caso, por ejemplo, las remesas familiares. Este año hemos tenido un año, valga la redundancia, excepcional en cuanto al tema de la captación de remesas familiares. Ahorita estamos superando más de los 11.000 millones de dólares solo en temas de remesas, lo cual genera un oxígeno a la economía de los hogares y que de una u otra manera tenemos que saber cómo podemos aprovechar precisamente esos ingresos extra. Lo mismo pasa, digamos, con algunos otros aspectos que se han venido dando, digamos, el buen desempeño que tuvo el café en el tema comercial internacional, que eso permite que el país pueda aprovecharse. En sintonía con lo que dice Sergio, el siguiente paso es recuperar y fortalecer la institucionalidad del país. Garantizar que las instituciones cumplan su rol con la independencia que establece la Constitución de la República. Que ningún poder tiene que estar sometido a otro. Ello nos va a permitir recuperar la certidumbre que necesitan los inversionistas, que necesita la población, de tal manera de que va a mejorar el riesgo país, va a haber tranquilidad en el clima de negocios. Si no se dan esos pasos, vamos a seguir a la deriva. Es necesario eso, ¿no? Y también forzosamente. Y también aquí hay dos elementos que también podemos rescatar, precisamente de la última evaluación de la cuenta del milenio. Y uno de ellos es el Estado de Derecho, que todavía seguimos reprobados en esa parte. Y por otro sentido también el tema del control a la corrupción, que ese es otro punto también que debe imperar mucho precisamente. Y aquí hacíamos mención al inicio del programa en cuanto a la conformación del gabinete. Hay que tener en cuenta de que no podemos seguir generando las mismas prácticas que hemos venido haciendo años anteriores. Y si tenemos orden, ¿a qué plazo ya podemos advertir cambios? ¿Se puede adelantar eso o en temas financieros y económicos es estar demasiado positivo? Generalmente a los gobiernos se les da 100 días en todos los países. 100 días y ya se empieza a evaluar de qué están hechos, qué rumbo van a tomar y qué piensan hacer con el país. Ya 100 días, que son más de 3 meses, ya han permitido que un gobierno se consolide, que empiece a trabajar en cosas reales. La recaudación ya ha fluido, ya cuenta con recursos, o sea, ya va a tener un presupuesto aprobado. Yo creo que a los 100 días ya vamos a tener una medida bien clara del rumbo que va a tomar el país. Lo que sí se pide es que por favor no improvisen, que ese es el mal de Honduras. Todos los gobiernos tienen un estilo muy tradicional y parecido históricamente de gobernar, que es improvisar, atender el día a día de las coyunturas, y a tal grado de que el presidente sabe lo que va a hacer mañana, pero pregúntale qué va a ocurrir de aquí a unos cuantos meses o el próximo año. No hay una ruta clara. ¿Qué es lo que se requiere? Planificar el futuro, tener certeza de un rumbo, de acuerdo a los recursos disponibles, de acuerdo a la fortaleza que tiene el país. Porque no podemos seguir a la deriva, definitivamente. Y aquí viene el punto también que ya hemos vuelto a resaltar, que es tener expertise y saber qué es lo que va a ir a hacer al aparato estatal. Porque realmente ya no podemos seguir improvisando, no podemos darnos ese lujo como país, porque en esa improvisación realmente son recursos que se gastan, que deberían utilizarse de forma eficiente y claramente procurando
que al final de cuentas esto sea redistribuible a la población, que es realmente quien la necesita, y no conformarnos con que me ascendieron a ministro, me ascendieron a cualquier puesto dentro del gobierno, voy a hacer lo que quiera hacer, pero no voy a ver más allá de mi horizonte. Usted tocaba un punto, Sergio, que es fundamental en asuntos de inversión con beneficio a corto, mediano y largo plazo y con donación. Con donación, es separado. Es un regalo del gobierno de los Estados Unidos. Ya lo adelantó Bolivia, cambió de gobierno. Lo logró Guatemala, al menos con el ingreso al umbral. Nosotros tenemos Ecuador tiempos. También. Ecuador lo logró. Nosotros tenemos tiempos de no lograr los beneficios de la cuenta del milenio. Y ahora es un buen momento para estructurarnos bien y aspirar a tener estos desembolsos de la administración Trump. Sobre todo ahora que nos están viendo mucho a los hondureños, podría resultar un momento clave siempre y cuando se den los resultados de forma transparente, sin los relajos que se advirtieron durante los últimos días. ¿Cómo lograrlo entonces de una manera efectiva? Bueno, eso va a depender de la política exterior del país en gran parte, del rumbo que tome. Bueno, el señor Trump ha puesto los ojos en un candidato. Yo creo que si él quedara de presidente sería mucho más fácil negociar. Si gana el otro candidato en la rala, pues tendrá que tener todo un plan de acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí va a jugar un papel importante en las relaciones que hagamos con los principales socios comerciales, hacia dónde se incline Honduras. Va a continuar con el acercamiento a China. Bueno, ya ninguno de los dos candidatos parece que está de acuerdo con eso. Dicen que van a romper relaciones, que se van a acercar más a Taiwán. Si hay algo que no podemos desconocer, es que los Estados Unidos son nuestro principal socio comercial. Hacia allá se inclina nuestras exportaciones. El 45% de lo que exportamos va para los Estados Unidos, el 55% de lo que consumimos viene de los Estados Unidos. 2 millones de hondureños viven en aquel país. Como dijo Sergio, este año las remesas van a batir un récord, es casi seguro que van a superar los 12 mil millones de dólares. Entonces, está claro ese mensaje. Lo que ocurre con la cuenta del milenio es que nos tiene en pausa por la misma incertidumbre que estamos viviendo al interior del país. Pero ya dimos un paso importante. Pasamos de ser país candidato a país elegible. Estamos ahí dentro, con esa posibilidad. Todo va a depender del rumbo que tome la política exterior del próximo gobierno de la República. ¿Cómo se puede llegar al éxito en esta iniciativa que ya en su momento la logramos? Ese ejemplo lo tenemos de inversión en la carretera del norte, en la CA5, y no caen mal, más de 200 millones de dólares, y son regalados. No, claramente que acá va a depender mucho, de nuevo, de la política exterior y que realmente el próximo gobierno que quede sepa conformar un cuerpo de diplomáticos que sepan negociar. Porque realmente estos recursos, de una u otra manera, son un alivio para el país. Y eso va a permitir de que se puedan, si se llega a hacer con transparencia, en obras que realmente van a beneficiar a toda la población. Y nosotros lo vimos con el último marco de este convenio de la cuenta del milenio. El último y único. El último y único realmente, pero sí, nosotros debemos procurar eso. No podemos nosotros estar enemistados con nuestros países socios. Claramente también tenemos que ver más allá de las oportunidades que actualmente tenemos hacia nuevas oportunidades. ¿Qué nos va a traer? Porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos como país es realmente lograr un progreso. Y con los acreedores, ¿cómo quedamos? Después de un acuerdo que se logró con el Fondo Monetario, ¿cómo se deja esa relación para seguir tocando la puerta y buscar alternativas? Porque debemos reconocer un servicio de deuda elevadísimo y unos préstamos contraídos ahí de forma urgente en los últimos meses con unas tasas de interés diabólicos. Pero si hay que reconocer algo, es que este gobierno cumplió en tiempo y forma con todos los compromisos de pago de deuda, de servicio, tanto de intereses como de capital. Otra cosa que hay que destacarle es que logró continuar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
Tengo entendido que no entró el último desembolso, pero está ahí. Que por cierto aquí, doctor Rodríguez, hubo críticas de algunos colegas suyos. ¿A qué costo se logró eso? Porque hubo en algunos momentos planteamientos para que la tasa de política monetaria no la aplicaron en la forma en que sí lo hicieron, porque fue un impacto tremendo. Es que ocurrió algo. A inicios este gobierno se manifestó claro que no le interesaba el fondo y que no querían negociar. Después se dieron cuenta. Y algo que le hizo mucho daño al país fue la inoperancia del Congreso Nacional. Deberían de tener vergüenza los diputados, ¿no? Responsables de generar la normativa para que los otros poderes del Estado la ejecuten. Entonces, ¿qué ocurrió? Este gobierno se vio corto en el acceso a algunos recursos porque no le aprobaron algunos préstamos, que sí eran importantes para invertirlos. Inversión social, inversión en infraestructura. Entonces, eso no le permitió cumplir algunas metas, porque no hubo ese apoyo presupuestario tan necesario. Y por eso, ¿no? Tal vez no sea una excusa porque ya venían arrastrando algunas ineficiencias en la ejecución presupuestaria, pero en este último periodo, en este último año, sí se vieron afectados. Eso hay que reconocerlo. Sí, aquí también con el tema de la política monetaria, tomando lo que usted mencionó de las críticas, que realmente aquí el mayor factor fue esa tardanza que tuvo el Banco Central en tomar las acciones, cuando el resto de países de Centroamérica han venido modificándola a lo largo de estos últimos años. Y eso de una u otra manera claramente iba a pasar sobre la crítica con respecto a estos desembolsos que realmente han aliviado en cierta manera al gobierno, y que no hay que desconocer eso. Pero sí es importante también que nosotros veamos de mira a que no podemos, para el próximo gobierno que quede, y hacemos énfasis en ello, de que no se pueden tomar decisiones tardías. Y de ahí este punto clave que Sergio lo destacaba, y es que se debe tener esa selección de personal adecuado, y que también el gobernante o los que están cerca de los que toman decisiones escuchen, porque nadie es experto en todo. Para eso hay un gabinete económico que es el que lleva las directrices de lo que es bueno para el país, y si el jefe escucha y del visto bueno, entonces marchamos bien. El problema es cuando perdemos ese elemento que es fundamental en un país que se desarrolla, escuchar a los que saben. Y eso es importante porque este país requiere reformas estructurales profundas, sobre todo en el aparato productivo. No podemos seguir haciendo lo mismo porque vamos a seguir creciendo en ese promedio que no sobrepasa el 3.9. que resulte insuficiente para generar empleo, para generar riqueza, para generar mejores condiciones para la población. Entonces, hay que hacer cambios que requieren voluntad política, cambios que requieren fuerte inversión, definitivamente. Entonces, ¿cómo generar las condiciones para que fluya la inversión nacional? Porque hay posibilidades, y también para hacer un atractivo a la inversión extranjera. Cuando nosotros planteamos esa cifra de más de 4.000 millones, no estamos diciendo que se tiene que lograr en este año 2026, pero sí tiene que ser una meta en el gobierno de que por lo menos en el segundo o tercer año le esté alcanzando. Eso es indispensable, es necesario para generar empleo de calidad. Alcanzarle en los primeros 2 meses en un 60% es una buena proyección. Son 4.000 millones de dólares para un promedio de 70.000 empleos. Por ahí iríamos bien. Sí. Y buen punto porque usted me dice, al tercer año ya debemos tener una claridad, porque aquí se gobierna 18 meses. Luego viene ya la actividad política y ya no tiene tranquilidad el gobierno, que ese es el otro problema de vivir solo en política. Voy a hacer la pausa. Dejo esto como reflexión porque ustedes lo plantearon. Solo para cerrar algo aquí, sí. Claro, es que el problema que tenemos en Honduras, Chendo, no solo es que la inversión no fluye, sino que algunas empresas importantes están cerrando. Y esa es pérdida de empleo. No generamos empleo y perdemos puestos de trabajo importantes. Porque la incertidumbre que hemos estado viviendo, seguridad jurídica, la incertidumbre que hemos, este año, este cuarto año de gobierno ha sido el peor. Todo lleno de incertidumbre. Y ahí estamos, las empresas, unas cierran y se mudan, buscan otros países vecinos donde les dan mejores condiciones. Solo veamos cuántas maquilas cerraron este año, cuántos desempleados quedaron.
Ahí está una de las cosas que nosotros debemos procurar. No solamente venir y atraer, sino que tratar de mantener esas empresas que ya están instaladas en el país. Muy bien, hago la pausa y luego seguimos aquí en Al Banquillo. Muy bien, en nuestro cara a cara de hoy vamos a revisar cómo evolucionamos en los últimos 15 años. Es el estudio que se ha hecho. ¿Qué se proyecta para el futuro, sobre todo con la expectativa de una nueva administración en el país? Cara a cara. Cara a cara es presentado por Jet Stereo. Hagamos posible la Navidad. Hagamos posible la magia. Regala Jet Stereo. Bueno, necesitamos proyectar el primer cuadro de esta investigación que han hecho especialistas, académicos de la máxima casa de estudios, tomando como referencia datos del propio Banco Central de Honduras en una revisión de los últimos 15 años. Doctor Rodríguez. Bueno, esto lo que nos está mostrando es que crecemos a un promedio de 3.7, que no resulta suficiente para generar empleo, riqueza y disminuir la pobreza. Para el cierre de este año se proyecta un crecimiento de 3.6 al 3.8%. Aquí se puede destacar esa incertidumbre que tenemos en diciembre, que se ha caído la actividad económica y es casi seguro que nos pudiéramos ir por el rango. ¿Qué golpe nos puede generar estos conflictos electorales vividos durante gran parte de diciembre en el cierre de año, sobre todo por el enorme circulante que genera el último mes del año? Es que estos cambios generan incertidumbre. Primero, es bien claro, ya la empresa privada empieza a quejarse de que hay una caída notable en la actividad económica del mes de diciembre, que es el mes de mayor consumo. Las empresas empiezan a prepararse, ya están listas con sus inventarios desde octubre, porque ya invirtieron esperando diciembre, ese ingreso adicional, el cierre de las fiestas, y ha habido una caída. Entonces, es casi seguro de que a lo mejor nos vamos a ir por el 3.6. Luego, el cierre del gobierno. El gobierno se paraliza prácticamente. No logró ejecutar plenamente, sobre todo la inversión pública. Y ahora, en los días que restan, es muy poco lo que puede hacer. El gobierno se paraliza. Los agentes económicos se vuelven muy precavidos. Esas decisiones de inversión y de gasto las pausan y las dejan para un momento de mayor certidumbre. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y luego estamos proyectando para 2026 un crecimiento muy parecido. Claro, este es un reto. Ese gobierno que va a entrar nos puede demostrar que las cosas se pueden cambiar, que se pueden hacer diferente y que esas cifras que estamos proyectando se pueden superar. Ahora, pero si el gobierno entra con el mismo ritmo, a hacer lo mismo, es casi seguro, Chendo, que vamos a continuar igual, porque la economía camina más por el dinamismo espontáneo que le dan los mercados, ese quehacer de la empresa privada produciendo a los consumidores, satisfaciendo sus necesidades, que por las políticas públicas que puede implementar un gobierno. Bueno, aquí quiero hacer un agregado que no sé si ustedes lo valoraron, Sergio, en toda esta investigación, y es el elemento de prestaciones. Y prestaciones a todo nivel, porque ahora no solo es la prestación para de un puesto ABC que es separado, sino que los altos funcionarios, por un decreto que quedó ahí vigente, ahora cobran prestaciones y no son centavos. ¿Qué impacto va a generar eso en todo este proceso de reacomodo que se espera le genere una visión de país en cuanto a finanzas al Estado y al nuevo gobierno? Me decía el doctor, por lo menos 100 días. Pero digo esto porque normalmente esto lo vamos a estar observando entre febrero y marzo, que son esos meses de ver qué tenemos. No, claramente que aquí el impacto directo va a ser sobre el tema del presupuesto. El gobierno, de una u otra manera, en primer lugar, tiene que redistribuir el ingreso de acuerdo a las acciones que quieren emprender, pero también eso se va a ver afectado por el hecho de tener que pagar estos compromisos, lo cual también él tendría que planificar cómo se va a llevar a cabo. Y tiene que ser gasto programado dentro de este presupuesto, ¿no? Exactamente. Porque este gobierno no puede
no tenemos presupuesto para el siguiente año, no lo puede tocar tampoco, ¿no? Sí, porque al final, si no lo programa este año, va a tener que ir reduciendo gradualmente. Y o eso sea que no tenemos por qué extrañarnos si vemos hay renglones presupuestarios o en la famosa partida esa confidencial que va la 449 que dicen que no es confidencial, sí, que puede ser para pago de prestaciones. Sí, es casi y eso es casi un hecho que va a ocurrir. Y no descartemos el hecho del endeudamiento para pagar lo mismo, porque si el gobierno no tiene la fuente... Yo pensaría que ya tienen la fuente y que si están pensando pagarse prestaciones ya deben tener los recursos, ¿no? No se van a ir así improvisando definitivamente. Que sea justo o no es justo, hay que discutirlo. Ellos no, los puestos de confianza, los ministros no forman parte de la carrera administrativa, no están sometidos a la ley de servicio civil, por lo tanto no tienen este derecho ganado, ¿no? Además, cuando un funcionario asume un puesto de estos, sabe que va a ser por 4 años, sabe también que no tiene derecho, no tiene este tipo de derechos adquiridos, por lo tanto, yo diría que sería un golpe duro para las finanzas del país pagar estas prestaciones. Bueno, aquí tenemos otra de esa proyección del estudio que ustedes han planteado. Me gustaría que nos lo desglose uno a uno, cómo estamos, bueno, en el crecimiento económico, la tasa de inflación, el tipo de cambio, cómo vamos a quedar, porque es otro de los puntos por donde entran cierto tipo de peticiones, y si no miremos lo que logró finalmente el Fondo Monetario en cuanto al valor de nuestra moneda. Una caída en un año que no lo experimentamos en los primeros 3 años de la administración Castro Sarmiento. Aquí lo que hay que hacer, dejar claro, es que la previsión para el cierre de 2025 son basados en el programa monetario del Banco Central, son cifras reales. La previsión para 2026 también son proyecciones de Banco Central, aun cuando las de 2026 nosotros esperemos que se mejoren, ¿no? Que ese gobierno entre con dinamismo, que tenga la capacidad de generar de manera eficiente algunas actividades y que hayan cambios sustanciales. No, claramente que acá el reto es poder afrontar estos niveles y poder mejorar precisamente las proyecciones de crecimiento para el próximo año, porque nosotros en este caso todavía lo estamos planificando en el sentido de ese promedio histórico que ha venido dándose, de 3.7, en el cual nosotros estamos viendo esa banda que está moviendo. Sin embargo, el desafío grande que se va a tener es poder superar precisamente ese crecimiento histórico, por lo menos ir alcanzando un porcentaje mayor y casi cercano al 5% para seguir creciendo aún más. En temas de inflación es seguir manteniendo el control del mismo. En este sentido, nosotros esperaríamos que este año cierre en una inflación no menor al 5%, principalmente en el mes de noviembre, que creció a pesar de que de enero a octubre se mantuvo menor al 5%, pero ya en noviembre tuvo un crecimiento algo importante. Y teníamos acumulado a noviembre 4.61, Sergio. 4.61, lo mismo el tipo de cambio. El tipo de cambio, si bien es cierto, este año comenzamos con 26.50 por ahí, pero nos hemos estado moviendo relativamente de forma estable, la cual, claro que de una u otra manera ya no lo estamos resintiendo como lo hacíamos el año pasado, en el cual se empezó a deslizar severamente y que de una u otra manera generó demasiada incertidumbre. El tema de remesas familiares, solamente quiero hacer acá, si ustedes fijan las proyecciones al cierre de 2025, nosotros estamos hablando de un crecimiento de 2 dígitos, 22 a un 24%. Sin embargo, para 2026 nosotros vemos que hay una desaceleración. ¿Por qué? Porque este año, vuelvo a repetir, este año ha sido excepcional para el tema del crecimiento en las remesas familiares por la incertidumbre en la política migratoria de Estados Unidos. Y aquí hay un punto, la relación con Estados Unidos. La relación, digamos, directamente con Donald Trump, que es el que toma las decisiones que no dejan de generar cambios profundos en la región. ¿Cómo nos puede afectar un distanciamiento aún mayor que el que hemos tenido en los últimos tiempos entre Honduras y los Estados Unidos, a sabiendas de lo que representa ese mercado? Es donde más exportamos, es de donde más estamos importando y es de donde más nos generan el sostenimiento de nuestra moneda nacional. ¿Cómo manejarnos? Los Estados Unidos les dan un trato preferencial a aquellos países que ellos consideran socios confiables.
¿Qué es un socio que, confiable? El que está alineado con las políticas de ellos, ¿okay? Que no anda con coqueterías con otros países. Por ejemplo, ellos están incómodos con esa relación que está teniendo Honduras con China. Y aquí también hay que destacar algo positivo para el país, es que los negociadores del tratado comercial con China lo dejaron en pausa. Ellos estuvieron, creo que hicieron una serie de rondas, vieron que las asimetrías son muy grandes, que los chinos no quieren ceder espacios favorables para nuestro país, y yo creo que muy sensatamente prefirieron dejarlo en pausa y no continuar, y no cerrarlo. Y le va a quedar esa posibilidad al próximo gobierno de tomar esa decisión, aunque ya lo mencionaron los candidatos, de que ellos no van a continuar con eso. Eso va a ser positivo para nuestras relaciones con los Estados Unidos. Es posible también que se abra la puerta para Taiwán, donde hay muchas posibilidades de hacer comercio. Entonces, toda esa ayuda que venga de los Estados Unidos va a depender de las acciones que tome el gobierno. ¿Y qué mercados satisfacen a los intereses de Honduras en el estado actual? Bueno, con lo que tendrá que estar en su actividad primaria el gobierno central. Es que nosotros dependemos de dos mercados, sobre todo el mercado norteamericano y el mercado centroamericano. Juntos estamos llegando casi al 80% de nuestras relaciones comerciales con Centroamérica y los Estados Unidos. Entonces, es bien claro, ¿no? Luego está Europa, Asia y los otros países del mundo. Pero sobre todo se concentra en esos dos bloques. Estados Unidos, un tanto México, Canadá, ahí en el hemisferio norte, y luego nuestras relaciones con Centroamérica. De ello dependemos masivamente. Muy bien, voy a hacer una pausa, luego seguimos con otra de las proyecciones que se tienen por parte de los académicos de la máxima casa de estudio que han revisado lo que nos ha dejado el 2025 y el gran desafío para el 2026. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, vamos a revisar el gran desafío del 2026, las recomendaciones y cómo actuar para mejorar, porque en eso debemos enfocarnos ya, en tener todas las herramientas necesarias para alcanzar los éxitos. Que por ejemplo aquí cuando usted oye hablar del sistema educativo de Costa Rica, que es uno de los grandes ejes que hay que desarrollar, se aplaude. Cuando escuchamos hablar del tema de la seguridad en El Salvador, pues este es un ejemplo para el mundo, no solamente para la región, de la gran inversión en infraestructura de Guatemala. Y nos estamos quedando en la región, como decía aquí el doctor Rodríguez y Sergio, que hay que ver este mercado. Y por mucho que se digan, incluso con todos los ataques que se hacen, bueno, la infraestructura en Nicaragua tiene de lejos mejores carreteras que nosotros. Aquí están los grandes desafíos y ponemos el recuadro para que nuestros invitados lo compartan. Bueno, la ejecución presupuestaria, pero no en el gasto de sueldos y salarios. Tema inversión, esto debe ser fundamental. Sí, nosotros proyectamos que se requiere una ejecución presupuestaria promedio que incluya el gasto corriente y la inversión pública no inferior al 95%. En eso sí queda en deuda este gobierno, no alcanzó esos niveles óptimos tan necesarios. Y esa ejecución debe hacerse con eficiencia, debe hacerse planificada, porque el gasto corriente es bien fácil de ejecutar, lo difícil es la inversión pública. Entonces debe de ejecutarse plenamente el presupuesto de la República. Junto con esto también es importante que veamos algunos elementos fiscales, como el caso del déficit, que debe estar en torno al 1%. Y esto va a estar relacionado mucho precisamente al tema de la buena ejecución que se pueda tener en el próximo gobierno que quede en turno, porque esto va a facilitar de que realmente esos recursos se destinen de forma óptima. También el endeudamiento público, tratar de mantenerlo dentro de un parámetro aceptable. Si bien es cierto, ahorita este año lo estamos cerrando con un
endeudamiento en relación al PIB menor al 50%, pero es un elemento que no podemos permitir que se incremente en los próximos años. Sé que vienen compromisos fuertes, principalmente en el tema de poder conformar ese gabinete, poder planificar qué es lo que se necesita no solamente a 4 años, sino que más allá de eso. Y eso va a permitir de que de una u otra manera vaya un impulso a la actividad Solo quiero hacer un alto aquí para seguir desarrollando los otros ítems. El tema de la contratación de personal. ¿Qué cuidado se debe tener para mantener ese nivel del Producto Interno Bruto con estos parámetros que ustedes plantean? Por otro lado, frente a una posibilidad que no la debemos descartar en cuanto al gasto, que puede venir la contratación de personal y eso nos va a alterar todo. Se espera y se recomienda. O por otro lado, agrego, o hasta dónde sería bueno achicar el gobierno, ¿es posible eso? Claro que es posible. Se espera que por lo menos no se incremente, que lo que va a haber, como siempre ocurre, es sustitución de un funcionario de un empleado por otro. Siempre se da así, ¿no? Que empezamos a despedir a la gente que no es del partido y hacer esos cambios. Y otra cosa que debería de hacerse aquí es la revisión de esos salarios, altos salarios que devengan algunos funcionarios, que fue un fracaso del actual gobierno. Hubo una orden por ahí que nadie la cumplió. Entonces, es cierto que se requiere en algunas posiciones personal especializado con ciertas características, pero en algunos puestos se le va de la mano. La retribución salarial es demasiado alta, se vuelve elitista dentro del gobierno, porque a veces no solo es el salario que devenga el funcionario, sino las prebendas a las que tiene acceso. Aquí hay funcionarios que usan 3 carros, el personal y 2 carros para el personal de seguridad, que tienen personal de seguridad en todas las casas que tienen, en las haciendas, a costillas del erario público. Todo eso tendrá que revisarse, ¿no? Para adecuar el gasto. Verdadera austeridad. Verdadera austeridad. Y exacto. Aquí es un punto también relevante que en la revisión que se haga del presupuesto y esos ajustes se tenga contemplado esa partida del objeto del gasto de servicios personales, que es donde se va casi el 60%. Ahí es donde está el famoso gasto de sueldos y salarios. Sí. Y están esos gastos de representación, que también es otro punto que lo vemos aislado, pero cuando sumamos el impacto es enorme. Y como estábamos hablando de la deuda, estábamos analizando el retorno de la deuda, esa deuda que es necesaria, tenemos un déficit fiscal crónico, necesariamente tiene que cubrirse con deuda, que en la medida de lo posible no se recurra al endeudamiento interno, porque eso lo que hace es sustraer recursos que pudieran ser utilizados por los inversionistas para el desarrollo del país, y el gobierno llega a competir, eso hace que suban las tasas de interés, además de que ese endeudamiento de corto plazo hoy es mucho más caro. Entonces, aquí tendrá que tener una visión bien clara el gobierno y la capacidad de negociar. Yendo que tengamos una distinción en el Ministerio de Relaciones Exteriores que cumpla una verdadera función a través de sus embajadores, que sean agentes promotores para poder comercializar nuestros productos, que nos abran vitrinas internacionales, que tengan acercamientos con los organismos cooperantes para conseguir buenas condiciones de financiamiento, agentes promotores de la inversión. Ese es el papel, porque creemos que se hace un gran desembolso necesario definitivamente por mantener esas relaciones diplomáticas, pero que no se aprovechan como se debería. Muy bien, vamos a seguir revisando, producción. Si tenemos para cerrar los otros elementos, la generación y creación de puestos de trabajo, ya lo hablábamos, son al menos 70,000 empleos anuales. Es un gran reto, pero por lo menos lograr un 60% de esto, como ya lo hemos planteado, al tercer año va a ser un gran logro. Esa cantidad se queda corta, Chendo. Honduras necesita más. No, estamos claros. Pero lo primero hay que empezar a crear esa base, esa condición. Porque todas estas cosas no pretendemos que un gobierno las alcance en el primer año.
pero que se vayan sentando en las bases, a tal grado de que cuando esté saliendo en los 4 años, algunas cosas de ellas se pueden lograr definitivamente, ¿no? Ya que hay un punto también que es importante resaltar con el tema de generación y creación de puestos de trabajo, y es que realmente nos sentemos como país a generar realmente esas políticas laborales que tanto se ocupan para que nuestros hondureños, nuestros compatriotas, tengan oportunidades al interior del país y no tengan que verse en la necesidad de emigrar en busca de oportunidades que realmente le aseguren un mejor nivel de vida. Y eso es un tema central que aquí debemos ver, porque hemos visto en estas últimas 2 administraciones que realmente el tema del empleo ha quedado relegado. No es de interés para el gobierno en turno y realmente yo no diría que no es de interés, tal vez es que no han podido generar las condiciones para atraer la inversión. Y tampoco han generado las políticas públicas a través de las reformas fiscales para apoyar la producción nacional. Ese es el grave problema que tenemos. Aquí se requiere una banca de desarrollo. Una banca de desarrollo. ¿Cuál es el escape de las personas que no encuentran empleo formal? Ser emprendedores, poner su propia microempresa. ¿Y cómo se les apoya? No hay manera, tienen que recurrir a la banca privada. Y ahí no les dan ningún trato preferencial. Entonces, se requiere una banca de desarrollo con una visión para atenderlos de acuerdo a sus necesidades, a tasas preferenciales en condiciones especiales. Eso es urgente y necesario. Ahí se plantea también el tema de la reducción de pobreza, que esa es como una propuesta política de siempre. Nos terminan inventando números diciendo que hemos hecho una reducción de la pobreza en términos que hasta una persona que no sea ducha en economía lo sorprende, porque la realidad es otra. Pero aquí quiero un punto que me lo revisen, el tema de la compensación social que tanto habla el gobierno. ¿Qué tan efectiva puede ser para revisar este caso puntual? Porque aquí están los bonos para la energía, los bonos para el combustible, los bonos en el sector agrícola, el bono educativo, y bueno, de esos son los que me acuerdo, hay un montón, pero ¿cómo generar un impacto positivo y que usted vea que en realidad sí se redujo la pobreza? Mire, es que los bonos solo son paliativos, y solo son paliativos porque ayudan en el momento que la persona recibe el ingreso. Sería una buena política eliminarlos, pero hay que entenderlo así. Son necesarios de eliminarlos, pero para crear un programa mucho más efectivo, es decir, generar un impacto verdadero. Claro. Darle el apoyo a quien merece y no verlo con asunto de color político. Es que ese es el problema. No hemos tenido realmente un monitoreo y seguimiento adecuado de todo este tema de la asistencia social que se entrega al país, lo cual no ha generado que realmente estos instrumentos realmente lleguen a las personas que lo necesitan y permitan ir saliendo de ese círculo de la pobreza. Si al final nosotros nos quedamos, como bien se mencionó, un paliativo y muchas veces una forma de poder ganar votos, independientemente del partido que sea. Entonces, nosotros necesitamos realmente que las instituciones encargadas del tema de social realmente se enfoquen en poder generar las condiciones para esta población vulnerable y desfavorecida y ver de qué manera salen. Y no solamente es el hecho de recibir un bono o una ayuda, sino también generarle esa oportunidad de que pueda ser redituable a través de un ingreso que ellos mismos generan a través de un trabajo, o el tema de un emprendimiento, y no un emprendimiento informal, sino un emprendimiento que tenga todas esas bases legales para que genere condiciones realmente útiles a la población. Cerremos con lo de la inversión extranjera, que este es el otro gran reto, y aquí el servicio exterior va a ser fundamental, la política también interna que logre implementar la nueva administración para que desde afuera nos vean. Este año, Sergio nos decía, se nos fue gran parte de inversión de la industria de la maquila. Tenemos tanta riqueza en el país, pero hay que saber aprovechar el tema de turismo. Costa Rica es un ejemplo maravilloso, ingresa millones y millones de dólares en turismo, y nosotros aquí estamos deficitarios teniendo bellezas. En cuanto a la inversión se puede hacer mucho. Hay que rescatar el sector agrícola. Hemos caído en la producción y estamos importando maíz, estamos importando masivamente arroz,
y nosotros tenemos la capacidad. Primero, entonces, hay que una reforma estructural en el aparato productivo del agro, ¿no? Potenciar todas las capacidades agrícolas y ganaderas con las que cuenta el país. El hato ganadero se está reduciendo porque no hay apoyo de las políticas públicas. Y luego, somos una economía pequeña, muy abierta al comercio mundial, casi todo lo importamos. Y sin embargo tenemos la capacidad de producir una serie de bienes y servicios. Tenemos las condiciones, tenemos la mano de obra necesaria. Y aquí lo que se requiere es generar políticas públicas de atractiva a la inversión, pero en la pequeña industria. Esa industria que puede aprovechar los recursos naturales y a través de tecnologías, no necesariamente de punta, sino tecnologías intermedias, empezar procesos industriales de sustitución de importaciones. Con eso ganaríamos. Atraeríamos inversión, generaríamos empleo. Muy bien, le agradezco, doctor Rodríguez, al igual que a Sergio. Vamos a hacer un compromiso primero, Dios, con ustedes mismos. Tener el análisis de los 100 días. De los 100 días, listo, famoso, Chendo. para revisar con lo planteado hoy de expectativas, en qué hemos avanzado, en qué se deberá mejorar y en qué estamos fracasados. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.